bien, mis hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy día domingo vamos a continuar con esta, diríamos, nueva metodología en la cultura de la vida, puesto que aparte de las cosas que tenemos que conocer en el Señor, que si bien hay que adorar y todo eso, también hay algunas cosas que es necesario conocer, porque por algo están escritos, ¿verdad? Por algo está registrado. No creo que solamente se haya registrado porque, en fin, como se diría, sino que por algo están escritos de tal manera que debemos prestarle la debida atención para que aquello no ocurra en nuestras vidas. Fíjese que ya uno siente un poco de, diríamos un poco de pena, ¿no? Porque yo he visto hace años, he visto muchas hermanas en diferentes iglesias como hermanos, ¿ya? Que tienen buenas virtudes, o sea, con virtudes de tal manera que les faltaba un poquito para alcanzar unción o dones en el Señor Jesucristo. Pero en las congregaciones donde ellos estaban, prácticamente no tenían esa libertad y no tenían esa dirección para lograr aquellos objetivos. Pero mire, ¿cómo es que ha pasado el tiempo, los años, y a ellos han ido envejeciendo? Algunos se han enfriado. Otros se han salido de esas congregaciones y se han ido a otras, como otros se han torcido en la doctrina. Y bueno, de hecho el enemigo no pierde tiempo. Y como nosotros sabemos que el enemigo, dice la Biblia, que está como león rugiente, o sea, está hambriento, buscando a quien devorar, o sea, está hablando en simbología. No es que, no es que no es que el demonio te va a comer, sino que te quiere derribar, te quiere hacer apartarte de las cosas del Señor. Hoy vamos a tratar este tema concerniente al Cana. Es un tema bastante importante, lo cual muchos de nuestros hermanos a veces cometen gravísimos errores. Pero tenemos que recordar, una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es el pueblo gentil. ¿Sí? Graben eso. Una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es el pueblo gentil. O como decir, una cosa es la familia donde tú has integrado o has formado y otra cosa es la familia de tu primo o de tu hermano. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O son iguales? No, no son iguales, son diferentes. O sea, cada quien debe centrarse conforme se conforma o se forma o como que también gusta hacer la manera de vivir. En este caso vamos a leer Primera de Samuel del capítulo 1, el verso 1 hasta el verso 6. ¿Sí, hermanos? Bien, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. A ver, vamos a leer. Como es hasta el 6, un verso cada uno. Dice, hubo un varón de Remataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Tenían dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, Mati no tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día de que Cana ofrecía sacrificios
Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Todo. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y a su nombre, ¿quién vive, hermanos? A su nombre. Gloria a Jesús. Puede tomar asiento y por favor, preste atención. Si algo quiere decir, pregunte. Mire, ve, en Israel, aparte de la ley, o sea, la ley de Jehová era que un hombre tenía a su mujer y ahí quedaba. O sea, un hombre y su mujer, o su mujer y él, varón. ¿Correcto? Ese de acuerdo a la ley de Dios, lo que se puede determinar como casamiento o matrimonio. Muy bien, hasta ahí está bien. Eso es la ley de Jehová. Pero en este caso, sobre eso había otras normas que ya se daba en el pueblo. Entonces, en el pueblo de Israel había una ley de las cuales cuando el esposo que se había casado con su mujer y ésta no podía tener hijos, él tenía la opción, bajo acuerdo, tomar otra mujer para que puedan tener hijos. Escuche bien. ¿Cuál es la ley general? Marido y mujer. Punto. Nada más. Luego de ello, cuando aquella esposa no podía engendrar hijos de cualquier forma o circunstancias, el hombre, poniéndose de acuerdo con su esposa, ¿ya? Y de hecho hablando con los ancianos, para que él pueda tomar otra mujer en la cual le pueda dar hijos. Ahora, ¿por qué esto? Esto era porque no se podría permitir, como se dice, la desaparición de tal generación. En este caso, Elcana era efrateo. Efrateo viene de Efraín, o sea, era de la tribu de Efraín. Por ejemplo, si con la esposa no podía tener hijos, prácticamente esa generación quedaba ahí. Moría él, moría su esposo y no había descendencia. Escuche bien, esto es importante. Al no haber descendencia, y así con uno, y así con otro, y así con otro, entonces prácticamente desaparecía esa tribu. Ahora, ese punto, si nosotros lo trasladamos, por ejemplo, a Japón o a China, en donde son países donde han dictado normas o leyes que por la explosión demográfica, o sea, el aumento de muchas personas, han ordenado pues que solamente deben tener un solo hijo. ¿Ves? Y así en estos países. Y llega la casualidad donde ya muchas mujeres ya no engendran más hijos, salvo que haya por ahí cosas ocultas, que a veces lo hacen. O a veces tienen un hijo, luego pues en su aspecto de unión les viene a nacer otro hijo, pero el gobierno, si el que nace hija, lo matan. Si es hijo, lo dejan vivir. O sea, es un problema, es un conflicto no solamente social, sino de hogar, de familia, en la cual ellos sufren. Hoy, por ejemplo, en el Japón ya se está determinando y el gobierno está promoviendo que las mujeres vuelvan, como se dice, a engendrar, a casarse. Las mujeres no se casan, ¿por qué? Porque ya las generaciones van pasando, pues. ¿Sí o no? Las generaciones van pasando y conforme van pasando
y no hay qué. Claro, no hay descendencia, entonces los que van pasando se van acabando. Y ese pueblo, de hecho esa ciudad, ese país, tiende a exterminarse. Esos son los problemas que suceden. Inclusive, no recuerdo el nombre de qué país es, pero es muy lejos, está cerca, allá donde hay mucho hielo, donde inclusive aquel que se casa, el hombre que venga de cualquier país y se casa con una de las mujeres, el gobierno le paga, le da trabajo y se queda. O sea, ¿por qué? Porque hay pueblos que prácticamente se están quedando sin descendencia. Entonces, aquí en Israel había esta ley. Fíjate, a diferencia, ojo, a diferencia de la ley que proclamó Sara. Sara proclamó una ley que en parte más era una costumbre, cuando Sara estaba con Abraham. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Ellos tenían la costumbre de que si la esposa no podía tener hijos, él podía tomar una de sus siervas, pero bajo acuerdo, eso, bajo acuerdo, no a la imponencia, no como se diría al machismo y cuanta cosa, no, sino bajo a mutuo acuerdo. En este caso, Abraham no estaba de acuerdo. Cuando Sara le pidió para que tomara a una de sus siervas, pero las siervas que lo atendían a ellos, de hecho eran siervas, eran personas, mujeres de diferentes tribus o de diferentes naciones. Escuche bien, ¿ah? A diferencia de este caso del Cana. El Cana, su mujer no podía tener hijos, pero en acuerdo tomó otra mujer. Se le permite, toma otra mujer para que le dé descendencia. Pero era de la misma tribu. Quiere decir que la descendencia sería nata o nato, sí. ¿Ves? Una descendencia nato. ¿Hasta ahí estaba bien? Sí, hasta ahí estaba bien. Y ojo, y no se consideraba ni delito ni pecado. Escuche bien, ¿eh? Miren las cosas que ocurrían en Israel. Yo no sé, no he averiguado si hasta hoy, estos tiempos, continúa este asunto, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esto fue también dado de parte de Jehová Dios. Porque de hecho, pues, ¿ves? Una madre, un padre que tiene su hijo, muy bien, su descendencia va a proseguir por el hijo. Pero en una mujercita muere y sigue la descendencia de los otros. Entonces, ¿por qué cree usted que la ley de Jehová, la ley en el nuevo pacto para nosotros, nos dice, no os unáis en yugo desigual? ¿Por qué? Porque eso tiene su razón. Es para que la descendencia cristiana en la fe, por ejemplo, nuestros hijos son natos. Nuestros hijos son natos en las cosas de Dios, son hijos de Dios. Y ya van aprendiendo y van llevando la doctrina. Bueno, si es que se acercan también a Dios. Pero si se alejan, aprenderán también las cosas del mundo. Y si se inclinan las cosas del mundo, tienden a perder lo de Dios. Y si comienzan a cometer delitos, pecados, mira, el enemigo va a tener suerte y parte en ellos. Y cuando ellos quieran volver a Dios, sí, van a volver. Pero, ¿cómo vuelven? ¿Sí o no? Vuelven levaduras, pervertidos, y etcétera, 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 que ya nosotros nos damos cuenta.
¿Y se podría iniciar de ahí una nueva generación para Cristo? Seamos serios, en realidad no. Pero mire usted, ¿por qué existe no debe juntarse en yugo desigual? O sea, si nuestros hijos son cristianos, cristianas, y nosotros como padres estamos ahí, vamos a la iglesia. Mire, una cosa es que tenga su edad, todo, sí, pero no, vamos a la iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque la semilla de la fe no debe apagarse. ¿Me dejo entender? Entonces, si nuestros hijos se comprometen con otras hijas de hermanos, siervos en el Señor, entonces, mire, ¿cómo va a ser esa generación? ¿Sí o no? Una buena generación y así se va multiplicando. Pero cuando los hijos se meten en una pagana, prácticamente muere. Por eso es que ahí todo va mal. O cuando nuestras hijas se meten con un pagano, ahí todo está mal. Por eso son, ahí ya, eso para otro caso, pero ahí ya, como se dice, son delitos admitidos por los padres. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué tenemos que guardar? ¿Que a nuestros hijos les vaya bien? Sí, hay que guardar. Pero también hay que guardar que a nuestros hijos no se aparten de la fe. Y si yo me entero que mi hija está haciendo jugadas con un pagano como un mundano, un momentito, venga para acá. ¿Por qué? Porque mientras que yo estoy sirviendo a Jehová Dios y estoy admitiendo que mi hija se tire con alguien del mundo, pagano, o que mi hijo se esté tirando con uno del mundo, pagano. Entonces, ¿qué generación en Cristo prosigue? A ver, ¿lo está entendiendo? Porque en Cristo debe multiplicarse nuestras generaciones, ¿sí o no? Ojo, escuche bien. Una cosa es que tú prediques la palabra a alguien que no conozca a Cristo y que bueno, ya nació y está en el mundo. Y otra cosa es que de tus simientes las generaciones se van multiplicando. Dígame, ¿lo entiende o no lo entiende? ¿Eh? Y eso es un problema que se comete gravemente en muchos hermanos, en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque no estamos guardando, no estamos preservando las generaciones. Mira, ve, la Biblia dice para aquellos nosotros que hemos venido, para que seamos hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y cuando yo he sido hecho hijo de Dios, conozco a una hermana que también está en la luz del Evangelio y he sido hecho una hija de Dios, nos comprometemos, los hijos vienen ya hijos de Dios. Ya ellos no van a ser formados porque ya vienen con esa descendencia, vienen con ese sello, que porque están en el cuerpo, en la tierra, bueno, sí, pues tienen que ir pasando en Cristo y esto, pero ya son, o ¿de qué tendrían que arrepentirse y convertirse? Exacto, ya los padres son cristianos y de hecho le enseñan lo bueno y lo correcto. Por eso que cuando papá es cristiano y mamá es mundana, ahí los hijos sufren y tienen grande problema. Porque mientras que papá cristiano le va a decir, vamos al culto, vamos a Dios, hay que alabar a Dios, la mamá le va a decir, no le hagas caso, está viejo, vamos a una pachanga, vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a divertirnos, ahí hay uno que puede ser para ti, tiene plata, ¿sí o no? Exacto, bien, no puedes ya formar hijos natos
Pero si ya uno forma hijos natos, entonces hay que cuidar también que estos hijos natos prosigan la descendencia. Porque tus nombres están registrados en el reino de los cielos. Y los hijos que vienen a nacer ya no vienen a nacer obstante como que quizás los demás, por lo que los paganos o los cristianos lo llaman el pecado adámico. Por una cuestión de norma, están en la carne, sí, pues bueno, me arrepiento, ya se bautizan porque hay que seguir ese curso, ¿correcto? Pero después vienen a ser hijos natos. Natos porque son nacidos. ¿Ves? Ahora, porque estos hijos natos, estos hijos nacidos, tienen mayor probabilidad para que Jehová Dios los tome y los use a su debido tiempo. ¿Ves? Esa es la gran facilidad. Y si ellos están, como se dice, en la iglesia, salvo que tengan que hacer cosas, pero están en la iglesia, están aprendiendo la doctrina, hoy cuanto más en estos tiempos. Porque la Biblia dice que aún a los escogidos se los van a engañar, ¿sí o no? ¿Ves? Entonces, mi hermano, esta actitud del Cana, el cual tiene dos mujeres. Ahora, vamos a hablar en la carne. Si bien en la carne debe tener una sola mujer, pero toma otra mujer, por más que sea en acuerdo, muy bien. Pero ¿habría adulterio? Sí, es en la carne, hay adulterio. Pero como se dice, el final es lo que se quiere. O juntamos lo que juntamos, pero necesitamos obtener el objetivo. Entonces, mientras que para el hombre se podría decir que ahí hay adulterio, bien, sí, hay adulterio. ¿Para quién he dicho? Para el hombre. Pero para Dios, mira, sí, por la misma ley. Pero ¿cuál es el beneficio? Eso, la descendencia. Porque el fin de todo ello es solamente está en la carne. Y todo lo que es de la carne muere en la carne. ¿Ves? Ahora, ojo, escuche bien. El problema aquí está bien. Si bien Ana no podía tener hijos porque era su esposa y el Cana lo amaba, ¿correcto? Viene una segunda, porque no se puede amar a dos mujeres o a dos hombres o a tres hombres. Es complicado. Siempre amará a uno, la Biblia lo dice, no se puede servir a dos señores. ¿Correcto? Entonces, bien, ella amaba, pero tampoco despreciaba y marginaba a Penina, ¿no? A la otra. Sino que le daba lo que respondía y como se merece, como cualquier otra mujer o esposa. De acuerdo. Pero ¿cuál era la variante ahí? No es tanto que amaba más a ella, sino que la variante era el comportamiento. Era el comportamiento de la una para con la otra. ¿Sí? ¿Está entendiendo? Eso es el mal comportamiento. Fíjate, que Penina se burlaba, lo aborrecía, lo despreciaba, etcétera, etcétera. ¿A quién? A Ana. ¿Tan solo por qué? Porque no tenía hijos, porque la otra sí le daba hijos. El que le diera hijos estaba bien, pero no para que se sobrepase con Ana. ¿Está entendiendo? Porque al hacer esas bromas, esas burlas, esas ofensas, ese aborrecimiento, ya está cometiendo pecados, delitos, agravios. ¿Ves? Por un lado, Penina
diríamos que es bendecida de parte de Jehová. Sí, ¿en qué? En los hijos. Escuche bien, ¿ah? Ahí esa parte está bien, es bendecida en los hijos, de acuerdo. Pero en el juicio, ¿será juzgada o no? Sí. ¿Por qué sería condenada? Por los malos actos. ¿Se da cuenta? Por las humillaciones. Bien, porque diste la descendencia de esta tribu de Efraín para que continúe. Pero por el otro lado cometiste agravio, cometiste delito ante la otra mujer. Por eso fíjese, ese es el problema cuando a un hombre, mayormente a una mujer, se enciende en celo, se enciende en cólera, en rabia, envidia, sea por su cuerpo, sea por su manera de ser o de tratar contra la otra, de las cuales, como se dice, no debería ser, sino más bien respetar. ¿Está entendiendo, hermanos? Ahora, fíjate, vamos a continuar esto. Es casi similar lo que le sucedió con Sara, Agar y Abraham. ¿Por qué? Porque Agar, fíjate, cuando ya el niño crecía, de hecho, Abraham se acercaba a ver al hijo. ¿Sí o no? Porque de hecho es su hijo. Pero Agar comenzó a subírsele, ¿qué? En nuestros términos de hablar, se le comenzó a subir los humos. ¿Sí o no? Porque ya ella decía en sí, bueno, como yo ya le di un hijo y le puedo seguir dando más, así que Abraham es mi marido, sí, es su marido, de acuerdo. Pero, como se dice, ahora él se va a quedar conmigo y va a dejar a la otra, que sería Sara. ¿Sí o no? Miren lo que está ocasionando en la mente. ¿Ves? Y desde ahí comienzas Agar a molestar ¿a quién? A Sara. Si por A o B tenían que lavar juntas, bien, normal, hay que lavar la ropa. Pero dentro de ese lavar, Agar decía, sí, pero él me quiere más a mí. Pero él me ama más a mí, porque yo le he dado un hijo. ¿Tú qué cosa le has dado? Tú estás seca, tú ya no puedes. Entonces tiraba a Sara abajo. ¿Sí o no? Y así. Y si por A o B tenían que cocinar, de hecho hay que ayudarse el uno al otro, de igual manera. Es que yo voy a preparar esto. ¿Por qué? Porque esto le gusta. La otra dice, no, yo voy a preparar. A mí me va a aceptar más porque yo le he dado un hijo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esa pelea que ocasionaba Agar. Es por eso que Jehová Dios interviene y le dice a Abraham, escucha a tu mujer. Entonces, ese punto era similar a esto para que estaba ocurriendo aquí entre Penina y Ana. Sí, ¿se da cuenta? Porque ya no solamente tenía Penina un hijo, sino 2 hijos, 3 hijos, y le seguía dando hijos. Entonces, quien sufría y quien padecía era Ana. ¿Lo sabía el Cana? Sí. Sí, lo sabía el Cana. Pero el Cana tampoco podía dividirse pues entre la una y la otra. Pero sí por lo menos controlar ¿a quién? A Penina. Que por lo menos sepa guardar el respeto de Ana. Pero tampoco en la vida él podría estar detrás, a donde van para evitar las contiendas. ¿O sí? No, no se puede.
No se puede, ¿me entiende, hermanos? No se puede. Pero en esas ocasiones, pues, lamentablemente, surgían esas discrepancias, en donde más bien el Cana se convirtió en su consolador, en la esperanza, bueno, de Ana, de tal manera que era el único remedio, era la única salida para ella. O sea, del Cana para ella, para Ana. Pero llega un momento, pues, donde Ana toma una acción. Pero lo que vamos a hacer aquí en el verso 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Sí? ¿Está claro? Porque ya les he dicho, estaba haciendo acepción de personas, pareciera que sí, pero en realidad no. Porque de hecho, un hombre y una mujer conforme a la ley, ¿correcto? Pero debajo, sobre esa ley, dar salidas. Porque en este caso, el vientre de Ana, como se dice, no era fructífero, pues. Por eso es que no podía tener hijos. La otra sí podía tener sus hijos. Pero ¿cuál era el problema? Que ésta se burlaba y se sobrepasaba contra aquella que no le podía dar hijos a Elcana. ¿Correcto? No así como ciertos pensamientos, ciertas ideas de hoy en estos tiempos, que algunos varones buscan tener una mujer y otra mujer, pero por pasiones sexuales, por problemas sexuales. Lo que se encuentra aquí es para conservar, mantener la descendencia. Es para eso. Asuntos carnales, qué sé yo, son cosas de ella, pero eso es parte del mundo. ¿Sí, hermanos? Ahora, acá hay otro punto que también necesitamos tocar. Entonces, dice el verso 3, ¿tiene ahí el verso 3? Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. O sea, Silo es un lugar escogido, ¿ya? Para tales eventos. Dice, donde estaban dos hijos de Elí. ¿Cómo se llama? Ofni y Finés. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si bien el templo estaba, por decir, vamos a llamar en Jerusalén, pero para donde vivían ellos, muy lejos, para ir a ofrecer los sacrificios, aunque Jehová Dios siempre da salida. Pero los hijos de la ascendencia de los sacerdotes, de Elí en este caso, que estaba en ese tiempo, enviaba a los hijos para administrar en ese lugar los sacrificios y las ofrendas a Jehová. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Es como por decir, aquí es el centro, el lugar, muy bien, pero en tal lugar, como se dice, se ha programado bautismos, matrimonios, ofrendar a niños, entonces se envía a dos sacerdotes de aquí. ¿Sí o no? ¿O no se envía sacerdotes? Sacerdote es igual que un pastor. Sacerdote o pastor.
Porque ¿qué hacía el sacerdote? Pastoreaba. O sea, es lo mismo. Bien, bueno. Entonces, esto es importante, hermanos, de que ¿con quién subía el Cana? Subía con sus 2 mujeres y sus hijos. Ahora, observemos, vamos a llamarlo la personalidad del Cana. Dice que tanto a Ana como a Penina le daba sus dotes y también le daba a los hijos. ¿Para qué? Para que ellos presenten a Jehová. Y cuando a él le tocaba, según el turno, a él le tocaba presentar sus sacrificios para Jehová, porque de hecho llevaba su carnero por sus pecados, pues. Ellos cada año, según el tiempo, tenían que subir para hacer esos sacrificios para el perdón de sus pecados. Era para eso. Entonces, cuando ya le tocaba el turno a él, él entraba con todos sus hijos, presentaba el cordero o presentaba el buey, qué sé yo, según, para hacer el sacrificio. Ahora, ¿qué podríamos pensar de Elcana? ¿Cómo es este hombre? ¿Un hombre de buen criterio? ¿Un hombre responsable? Diríamos, ¿podría ser un hombre de valor? Hoy en estos tiempos se dice, a veces la esposa le dice, oye amor, vamos al culto. No, anda tú, yo después voy porque tengo que hacer. ¿Sí o no? Hijo, vamos al culto. No, yo ya voy porque tengo una reunión, después voy. Mire, ve, en tiempo de oportuno de servir a Jehová, de estar en la casa, en el templo de Jehová, o en la reunión donde han llegado los sacerdotes de Jehová, los levitas, ¿no cree usted que es oportuno de estar con la familia presente? ¿Y el Cana qué hacía? ¿Llevaba a quién? A la familia. ¿Sí o no? Llevaba a la familia. ¿Ves? ¿Y qué le habrían dicho los sumos sacerdotes? ¿Un escándalo o el sacerdote? Ofnis. Porque es la casa de Jehová. ¿Qué quiere dar a entender esto? Hoy en esos tiempos, hermanos, cuando el hombre quiere santificar a la iglesia, cuando las organizaciones mediante sus normas y sus reglamentos quieren santificar al pueblo del Señor. ¿Usted ha escuchado? Hay iglesias en donde te dicen, organizaciones donde te dicen, aquí todos son casados. Aquí todo aquel que viene tiene que estar casado. O sea, el que no se ha casado no entra a esa congregación. Y lo mismo te dicen, acá en esta iglesia no hay ningún adúltero. ¿Por qué? Porque acá ningún hermano que se diga ser hermano tiene 2 o 3 mujeres. ¡Fuera! Ni tampoco ninguna hermana que su vida que haya hecho no me interesa, dice, así tenga 1 o 2 maridos, no, dice, fuera. Y si no lo votamos porque en fin, claro, por el billete, pero por lo menos va a la última banca. Y ahí quedan rezagados. Bueno, acá nosotros vamos a encontrar, porque esta es la primera parte, viene la segunda parte del estudio, ya el próximo domingo, para darnos cuenta cómo es que los sacerdotes de Jehová no impidieron que tales personas de tal condición se acerquen a buscar, aclamar o presentar sus sacrificios a Jehová. ¿Por qué hoy en estos tiempos hacen estas cosas? Si hoy en estos tiempos
nosotros sabemos y vemos que Jesucristo no condena a una mujer pecadora, cuanto más a un hombre. Y a los que se creían santos y dignos de golpearla con las piedras, soltaron y se fueron. ¿Por qué en las congregaciones se margina a una hermana que el marido no quiere casarse mientras en la ley del hombre, pero toma a ella a su mujer y viven juntos y tienen sus hijitos, pero lo marginan, no lo dejan participar en las cosas de su Señor? A ver, estos puntos son importantes para expresarnos cada uno de nosotros y darnos cuenta, hermanos, y darnos cuenta de que cómo es el Evangelio de Jesucristo. ¿Se entiende? Pero hermanos, dicen algunos, pero hermanos, pecadores, ¿para qué vamos a aceptar en el templo? Si están en pecado, están en adulterio, y los demás van a seguir igual. ¿Cómo será? Pero ese es su criterio de ellos. Entonces, cuando muchos pastores se enteran de que una hermana, por decir, que viene de otra iglesia, ha adulterado, ha fornicado, inmediatamente le cortan todo. O si se enteran que aquel hermano tiene 2, 3 mujeres, lo restringen, salvo que tenga dinero. Si tiene dinero, por ahí como que lo pasean. Ahora, ¿qué cosa hemos visto aquí en este estudio? Que Dios verdaderamente hace acepción de personas. Mire, cuánto más en estos tiempos donde Jehová Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, ¿sí o no? Y tenga vida eterna. O sea, que vengan a ser salvos, sea cual fuere su condición, su delito, su pecado, etc. Si esa es la voluntad de Dios, ¿dónde quedan aquellos que marginan a los pecadores? Y Jesús mismo dice, yo he venido por los pecadores. Bueno, espero, hermanos, que esto ayude. Porque no solamente vamos a encontrar aquí el único caso, también hay muchos casos en donde algunos siervos tienen 1, 2, 3 mujeres. Son cosas de ellos. Cada quien puede asumir un deber, una responsabilidad en su vida. Porque desde la antigüedad existe ese libre albedrío. ¿Ves? Pero ¿qué te digo? Eso a quién le concierne, según como Dios le dé a quién, porque se diría pues que Salomón era un adúltero o no. Adúltero totototototón o adulterito. En eso hay que pensar. Pero como dice la Escritura, que si Jehová a quien Él le place le da, ¿y el resto qué? Si de Jehová es, ¿qué podríamos decir nosotros? Pero lo que Jehová Dios también ve es de que el hombre, por más que Dios te dé lo que te dé, no debes cometer agravio, no debes cometer delitos. Y si lo hubiere, tienes que ser responsable. Si nosotros vemos en el caso del Cana, como observamos en el caso de Moisés, siervo de Jehová. Moisés tomó una mujer de Cus.
transgredió ley. No, no es tanto que lo defendió, ¿ya? No es tanto que le defendió, sino que Jehová Dios defiende que quien quiera que sea, no minimice ni tampoco diga por qué con él sí. Porque Moisés, siervo de Jehová, ¿ves? Y si Moisés, siervo de Jehová, hizo cosa contraria a la ley, ¿a quién le va a dar cuentas? A Dios, a Jehová. Jehová. Pero las obras de Moisés son tan grandes, inmensas y buenas, porque las obras malas serán pesadas con las obras buenas. De hecho que es un pecado. De hecho es una transgresión de ley. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Pues ya, vamos a tratarlo. Está muy bien. Bueno, sería que cogieras tu micrófono, pues. Porque los demás no te han escuchado. A ver. Ya, ahí veo, se puede ver de que Jehová Dios, ese pecado que hizo Moisés de transgredir la ley y de adulterio, porque también hubo ahí, Ya. Jehová Dios, como que digo así, no le dejó pasar. A pero tu entender, a lo mi dejó entender, pasar. Sí, pero veo también que no le dejó pasar cuando Moisés golpeó la roca. Y no le habló como Dios lo dijo. Sí. Correcto. Por eso Bien. ya no entró a la tierra prometida. De acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque en el primero fue decisión de él, de Moisés. Fue decisión de él, fue cosa de él. ¿Ves? Yo puedo tomar decisión y me voy a la extranja, busco una tremenda sierva. Señor, yo quiero esta mujer. ¿De quién es la decisión? Mía. Jehová no me va a responder nada, es mía. ¿Ves? De hecho que hay pecado y entraré a juicio por este asunto. No me es obviado. De acuerdo. Pero ¿cuándo voy a entrar a juicio? ¿Ahorita? No, en el juicio de Dios, ¿correcto? Ya, muy bien, eso queda ahí, pendiente por decir. Pero en lo otro, si Jehová Dios me dice, no te muevas de este lugar, y yo me muevo y me voy y todavía gritoneando y tumbando todas bancas, como lo dijo a Moisés, ve y habla a la roca. Porque esa fue una orden directa de Jehová a Moisés. Es Jehová Dios quien le está diciendo, ve y habla a la roca, que brote agua. Pero él en su enojo, en su ira, en su carne, que se dejó sobrellevar de los demás, va y golpea la roca. Por eso no entró. Quiere decir que una cosa es los delitos y agravios que tú puedas cometer aparte, no te ordenó Jehová, y otra cosa es que lo que te ordena Jehová y no lo cumplas o no lo hagas como Él te ordenó. ¿Sí? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Ahí lo puede entender, como dice usted, en la vida las decisiones que uno toma, por ejemplo, ¿no? Si son malas, se va acumulando, acumulando. En ese momento no te pasa nada, pero si acumulas más, cosas malas que son tus decisiones personales, al final todo eso va a ir contra ti, ¿no? Es correcto. Y si tú por ahí, como vemos en el caso de Moisés, bueno, cometió eso, pero ahí está, como dice usted, para el día del juicio. Pero casi en más del 90% era amar a Dios, servir a Dios, serle fiel y como dice, era manso, ¿no? Un hombre muy manso. Y creo que todo eso era mucho, ese porcentaje para lo demás. Pero de todas maneras que sí va a entrar a juicio, ¿no? Entonces, y lo que noto ahí es, como usted ha explicado, es muy diferente si Jehová Dios te ordena hacer algo, porque ahí sí tienes que tener cuidado de hacerlo tal como te lo dijo. Porque si uno hace ahí mal, entonces ahí es algo sí que ya, ahí Jehová va a actuar, ¿no? Porque estás haciendo algo. Pues lógico, es una cosa directa. Directo. Mira el nivel de quien estamos hablando.
Moisés, amigo de Jehová. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si hablamos de quién de nosotros? ¿En qué condición estoy yo para con Jehová? ¿Yo estoy en una condición de intermediar por una hermana, por un hermano? Si a la justa se alcanzo para lo mío. Yo anoche recepcionaba que una persona, mujer, que me arrequintaba y hablaba mal de mí. Entonces yo dije, Señor, la perdono, lo disculpo. ¿Ves? Que es muy diferente que si esa persona yo agarro y lo increpo, le doy de golpe, le doy de paliza o lo boto del templo. Eso es otra cosa. ¿Ves? ¿Quién me va a demandar a mí eso? Jehová Dios. ¿Correcto? Porque diríamos, de acuerdo a la ley, no se debe votar a nadie de la casa de Jehová. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No se debe votar. Todo en orden y todo con respeto. Hermano, Diga. hablando de ese tema me doy cuenta que en la ley de Jehová que dio para el pueblo de Israel, ahí dice no adulterarás, pero es una ley que leyendo la Biblia, en la mayoría de los siervos de Dios sí adulteraron, hermano. Y muchos de ellos no solamente tuvieron aparte una mujer, sino tuvieron, como podría decir, las que quisieron. ¿Y cómo es, digo esto? Jehová Dios da una ley que ni siquiera los mismos siervos de Dios lo cumplieron, pero fueron y son siervos de Dios porque sé que están con el Señor, ¿no? Y de repente me están escuchando, porque sé que están ahí con el Señor. Ya, es que vamos por orden. Ya. No obstante a la ligereza de que no lo cumplieron, porque si vamos en esa expresión de esa ligereza, ya estamos hablando de una burla. Ya, estamos hablando de una burla. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés con su mujer, su esposa? 2. Crecieron. Pero Moisés todavía estaba fuerte. Ahora, si murió Sífora, por decir, ¿tiene otra opción de tomar otra mujer? Sí. Y seguir engendrando hijos. Y cuanto más hijos se engendren, ¿son hijos de maldición o hijos de bendición? Claro, son hijos de bendición. Son hijos de un gran siervo del Señor. ¿Ves? Y así como Elías y así como los demás. Pero ahora, si estos hijos, cualquiera de ellos, se desvían, se desbarrancan en la cosa del mundo, ya ese es problema de ellos. ¿Ves? Pero ellos cargaban con esa cruz hablando en nuestro tiempo. Claro. Toma tu cruz. O sea, ellos llevaron con esa carga. ¿Ves? Y si llegaron a tomar otra mujer, llegaron a tomar para que la descendencia de ellos sea más. Los hijos salen igualitos, no, diferente criterio. Pero ¿quién puede modular todo eso? Son los padres. Son los padres los que pueden modular. Hijo o hija, no hagas esto, está mal. No transgreda la ley. Hijo, no, tú eres un hijo de bendición. Porque más adelante tendrás tropiezos y problemas y el enemigo no te va a dejar trabajar. ¿Ves? Nosotros modulamos. Y es bueno que escuche. Si escuchó, bien, Dios lo va a bendecir más. Y le va a seguir limpiando. Pero si desobedece y contradice y hace lo peor, entonces, como dice la Biblia, quedará como un hijo bastardo. ¿Qué es triste? Es triste, pues. Como los hijos de Elí, ¿se desviaron o no? Como hay otro hijo, me parece que fue de Samuel, que también se desviaron. Y así es. Ya, pero ese es otro tema. A ver, diga.
Sí, quería decir, hermano, por ejemplo, en mi caso, cuando yo nací, mis padres ya hace años que eran cristianos, evangélicos. Pero yo veo, por ejemplo, de nosotros que nos hemos criado en la iglesia, no nos hemos criado en un buen ambiente. O sea, hemos sido cristianos evangélicos, pero desde niños, por ejemplo, ahí en la iglesia, a los niños lo metían a palos a la iglesia, a cocachos, jalones de pelo. Ora, ora. Me acuerdo que decían, ora, insensato, arrepiéntete. Así lo decían a todos los niños. Y entonces la mayoría ya que han crecido se han ido traumados pues de la iglesia, ¿no? Y por ejemplo, de todos mis hermanos ya cada uno iba creciendo y fuera, todos, toditos se han ido al mundo, pues, ¿no? Y pero digo, así como en el caso, por ejemplo, de donde yo crecí, en mi familia, pienso que hay muchos, ¿no? Niños que nacen dentro de, o sea, mejor dicho, en un hogar cristiano, pero he escuchado de muchos que no permanecen, muchos. Y hasta, por ejemplo, me contó Eli de su familia que nacieron siendo cristianos, dice que ellos han crecido y su hijo del pastor homosexual se casó con otro hombre así. Y todos se han malogrado, o sea, su vida no han permanecido. ¿Sabes por qué, hermana? Completando tu palabra, porque no han permanecido. ¿En qué? En la verdad. El que permanece en la verdad será. Es como decir, no han permanecido en Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lamentablemente, si una hermana o hermano nació en un hogar, una cuna del evangelio, como lo llaman algunos, eso es muy bueno, bien, pero lamentablemente en el redil donde estuvieron es malo. Un redil lleno de doctrinas de hombres, lleno de doctrinas de demonios. Pero ese redil puede estar esclavizado por hombres, por demonios, incluido Satanás. Pero hay algo dentro de ese redil que no está esclavizado. ¿Cuál es? Correcto. Es la palabra de Dios. Porque si tus padres hubiesen leído la palabra de Dios, y aquí dicen la palabra de Dios, que dice así, 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 que es contrario a lo que está haciendo aquí el siervo, entonces está mal. ¿Ves? Porque no sería sensato de una mujer que sabe que donde va a comprar lo engaña, lo estafa y vuelve otra vez a comprar. ¿Eh? ¿Sí o no? Pues lógico. Si sabes que ese amigo te vuelve a contratar y sabes que no te paga, ya de hace 4, 5, 8, 10 años atrás, te debe y te debe, te debe, y otra vez vuelves a hacer contrato, ¿qué crees tú? ¿Qué te ha dicho? Te ha dicho que te va a pagar, ¿sí o no? ¿Y tú le vas a volver a creer? No es ser sensato, pues. Entonces, así están muchos, en donde están en congregaciones o en rediles, donde saben que le engañan, saben que le falsean, tienen la Biblia para leerlo. Sí, hermano, sino que ahí, por ejemplo, dice con la misma Biblia, ¿no? Los desobedientes rebeldes se van al infierno, esto, y con la misma Biblia los someten a los hermanos. Y ellos dicen, no, hay que obedecer al pastor. Pero como ya hubo en esa iglesia tanto abuso, ya se fueron yendo, se fueron todos al final Pero de esa eso iglesia. es como yo también iba creciendo, ¿ves? Y yo me rebelaba contra el pastor y los demás en el sentido, pero ¿por qué usted hace eso si la Biblia dice esto? Cállate, tú no te metas. Hasta el día en que me votaron, pues. ¿Ves? Porque yo siempre decía, pero si la Biblia dice esto, ¿por qué usted hace esto? Si la palabra dice esto, por ejemplo, ¿qué tiene un pastor contratar a un psicólogo para que le dé a charlas a las hermanitas cómo criar los hijos? Entonces yo le digo, pastor, eso está mal. ¿Dónde están los dones? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Por qué usted no habla? Y ahí está en la Escritura, está en Proverbios, le digo, lea.
No, tú que sabes, tú que te metes. Tú siempre haces problema. ¿Cuándo te largas? Tenía que irme. ¿Ves? Entonces, ahí está la palabra. Por lo tanto, como dice el Señor, no hay excusa. Entonces, ahora, a Dios gracias que acá nosotros, como en otros sitios de repente, Dios tiene sus siervos y hay esa libertad de expresarnos que busques a Dios, todo aquí, muy bien. Entonces diríamos que aprovechemos la oportunidad, porque de aquí puede venir otro pastor. Yo no sé si será igual. Si está en el Señor, va a seguir igual. Pero ¿y si no está? Mitad sí, mitad no. Peor va a confundir. ¿Ves? Entonces, por eso, hermanos, aquí, que si el Cana tenía 2 mujeres, no es que era un hombre adúltero o un hombre mujeriego. ¿Por qué? Porque por algo está registrado. ¿No es esta la Biblia? Sino que hay que saber entenderlo. Hermano, también quiero decir algo. Diga. Ya, por ejemplo, me hace acordar en Lot, dice que él tenía su familia en obediencia y por él Sujeción. se iba a salvar la esposa de él y sus hijas, Toda su casa. toda su familia. Pero bueno, la mujer ya se perdió afuera ya por ella misma, ¿no? Por tomar mala decisión. Pero pienso que así como en Lot, por ejemplo, que era un hombre que temía a Dios y Dios lo libró, pienso que en el caso acá que estamos leyendo también del Cana, ahí se nota por lo que uno lee que era él el que estaba al frente de su familia y los guiaba en el camino correcto que es a Jehová. Ah, Jehová. Y Estaba en la eso- fe. Eso creo que fue lo principal que Exacto. agradaba a Jehová Dios. Y entonces él llevaba en orden ahí a la familia y los llevaba a Dios. Es como decir, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que uno salve almas para Él, traiga almas para Él. Entonces, si eso es lo que Él está haciendo, llevándolos a Jehová, a su familia, entonces eso es lo principal, creo que agradó a Dios y Con Dios ma- le respaldó. Con por mayor eso. sentido, pues. Porque Sí. a veces queremos que otros vengan a Cristo y uno deja el hogar, Ajá. deja la familia. Sí. No es Y- así. Hay que orar si hay alguien. Pero si es un hogar cristiano nacido, formado cristiano, por eso te digo, es diferente a cuando uno se junta con otra persona de diferente idea. O sea, con un pagano o un mundano. Sí, y también como usted había comentado hace unos minutos de que a veces, cómo es que a veces hay una esposa que dice a su esposo, vamos al culto, no, anda tú ya, yo tengo cosas que hacer. ¿Cómo ese hombre va a agradar a Dios? ¿Cómo Dios lo va a respaldar? ¿Cómo su familia lo va a llevar a Dios? Entonces, si está en... Imposible. Es imposible. Claro, porque el varón es cabeza del hogar y de ahí empieza. Por eso es que muchos hogares siendo cristianos no tienen el respaldo divino, como el caso que has comentado. ¿Por qué? Si es un pastor, supuestamente un pastor, ¿por qué su hija por acá? ¿Por qué su hijo por allá? ¿Y por qué el otro hijo homosexual? ¿Por qué esto? Porque él mismo no corrige, no ordena, no sale al frente de las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Sus hijos, tus propios hijos, tus propias hijas. ¿Ves? Entonces, si hay un siervo temeroso de Dios, como el Cana, un siervo temeroso de Dios, y todo lo que hace le conlleva a Dios, y es hombre justo y honesto, entonces por eso es que las cosas van bien. Y ese problema no lo quieren enfrentar o afrontar en estos tiempos. Uno sabe bien a lo que se somete. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué diríamos? ¿Sería bueno entonces que el hombre vaya tomando y dejando generación en generación? No, hay que tener cuidado. Porque ¿qué generación dejas? ¿Ves? Porque aparte de ello, cuanto más carga te ponen,
¿Se te será más fácil caminar? ¿Correr? Peor. Bien, ¿y a su nombre? Glorificamos al Señor por su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, preguntas y comentarios. Ahí está el micrófono. Gloria a Dios. Pastor, buenos días. Buen día. Quería comentar en 2 puntos. El primer punto, justo a lo que estaba comentando la hermana Ana, y estaba mirando yo, más que todo, y conforme usted lo iba explicando, la actitud del Cana. Y yo creo, hermano, que parte de esa actitud del Cana que tenía para con sus 2 mujeres e hijos es bueno imitar, en el sentido de que ahí en el versículo dice que él daba a sus mujeres sus partes y a sus hijos e hijas, me da a entender que eran muchos, y que dice que a cada uno les daba su parte. Entonces yo puedo ver ahí la actitud de un padre que no decía, a ti te quiero más, toma. Bueno, excepto de Ana, que era a la que más amaba. Pero en cuanto a sus hijos, o sea, esa actitud de darles, toma, para que todos juntos vayamos y demos a Jehová Dios. Entonces a sus hijos les daba así, no hacía acepción de personas a sus hijos, y yo creo que esa actitud también es bueno de imitarlo en la actualidad de padres cristianos, de que por ejemplo no digan, ¿sabes qué, hijos? Vamos a ir al culto. Yo creo, hermano, que en esa actualidad de repente alguno de sus hijos le dirá, no, no voy, pero era un padre de repente bien respetado, que lo que él decía, vamos a ir al culto, por ejemplo, ¿no? El sábado en la noche, domingo en la noche se me alistan que vamos a ir al culto, todos, y todos obedientes ahí. Pero él daba la voz, como estaba explicando, ¿no? Él era la cabeza, o sea, era el papá, en realidad, en que decía, mujer o mujeres se me alistan, y todos obedecer. No que yo no puedo, no, todos vamos a ir. Entonces, la actitud, por ejemplo, en la actualidad también de algo, de darles a los hijos, ¿sabes qué? A ti, toma esto para ti, toma esto para ti, y vamos juntos y vamos a presentarlo a Dios. Entonces, ese punto, por ejemplo, yo creo que es bueno imitarlo, porque no se hace, hermano. Como por ejemplo, ¿no? Un aniversario de la iglesia, y que el padre de familia cristiano dé a sus hijitos, mira, ve, esto es para ti, y tú te vas a acercar y lo vas a dar a Jehová Dios. No he oído, tampoco he visto, ¿no? Hasta ahorita que lo estoy estudiando en la Biblia, que creo que es bueno imitarlo. El segundo punto es, hermano, hablando, es muy cierto de lo que usted decía, que en las iglesias, o sea, no aceptan que un hombre tenga 1 o 2 mujeres, o una mujer tenga 1 o 2 mujeres, y también a la vez creo que a las mujeres tampoco pues no le gustaría que el hombre tenga otra mujer, ¿no? Pero a la vez, hermano, también, por ejemplo, he oído casos de personas no cristianas, por ejemplo, de un hombre en otro país que tenía varias mujeres, y le entrevistaban, le decía, pero ¿tú cómo es que convives con ellas? Y él dijo algo que creo que se da, ¿no? Que él decía, no, todas ellas con quienes yo vivimos, estamos de acuerdo. Ella no se molesta con ella, todas ellas han aceptado estar conmigo. Cada una de ellas tiene su responsabilidad, decía. ¿Y viven felices? Sí, dice, vivimos felices. Vuelta vi otro caso ya de una mujer que tenía 2, si no me equivoco, 3 maridos, igualmente también, era en otro país. Y le preguntaban, pero una mujer con 3 maridos, sí, dice, porque uno, aparte de que trabaja, me ayuda también en la casa, el otro también y el otro también. No son cristianos. Entonces, ahora, dentro de la iglesia, ya de la iglesia, yo creo, hermano, que una cosa es, por ejemplo, ¿no? De un hombre que no es cristiano y que tiene 2 o 3 mujeres y que recién ahí conozcan a Cristo. Y otra cosa es que dentro ya en el camino del Señor, el hombre siendo cristiano tome 1, 2, 3 mujeres. O sea, que quiera hacer eso. Hacerlo. Porque ahí, por ejemplo, en la Biblia, bueno, ahorita, por ejemplo, yo sé que muchos nos estarán escuchando y pueden decir, no, entonces yo tengo 2, 3 mujeres. Pero yo creo que tampoco es así, porque si eres un hombre perezoso, ocioso y tu fe está más para allá que para acá,
Entonces, ¿de qué te sirve tomar 2, 3 mujeres? Porque he visto hombres que también se han dado, supuestamente, el ser varones, hombres, han tomado 1, 2, pero que pues a la una lo tiene más sin comer, sin vestidura, y a la otra la jala más el dinero. Entonces es un problema grande, hermano. Esa es mi opinión. Se han autocondenado. Muy bien, es interesante, hermana, pero vamos a aclarar esto. Punto número 1, que sí es verdad, es bueno que el papá, porque yo sí he visto en mi tiempo, he visto que el papá al llegar a la entrada del templo les daba a los hijos y a sus hijas, les daba para su ofrenda, para que ellos dean sus ofrendas. ¿Ves? Como que también he visto de algunos papás que cuando le daban sus propinas a los hijos echan en una cajita y van guardando su diezmo, para que ellos mismos honren a Jehová. También me acuerdo en una oportunidad en donde, no me acuerdo muy bien, pero cuando íbamos con un grupo de jóvenes así a una iglesia, y ya iba a venir la ofrenda, y uno me decía, hermano Juan, no tengo para ofrenda. Como ves, yo tenía sencillo, ya toma tú. Vuelta al otro, hermano Juan, yo tampoco no tenía, ya toma. O sea, la vianda le repartía y ellos daban su ofrenda. O sea, son cosas que a lo que ha observado nuestra hermana es correcto. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es correcto. ¿Ves? Porque una ofrenda es una cosa libre, ¿verdad? La cantidad no se ve, sino a lo que uno pueda disponer. Ya. Ahora, lo otro. Para mí, si bien es cierto que el Cana amaba a Ana, porque es su primera esposa, pero no es tanto que aborrezca a Penina, sino que la gracia y la gratitud. ¿Usted qué piensa a su idea? Si Penina se hubiese portado bien y tratado bien a Ana, se hubiese compadecido de Ana, ¿usted no cree que el Cana hubiese dado en similares dotes tanto a la una como a la otra? Lo mismo no hubiese sido entre Sara y Agar. Si Agar no hubiese ostentado, como se dice, ya de una vez muérete y ella se queda dueña de todo lo que era Abraham, pero lamentablemente surgió esas discrepancias. O sea, uno tiene que contemplar, ser, como se dice, grato, llevar la gratitud y saberse ganar el aprecio de los otros. ¿Ves? Porque si hay 1, 2 o 3, allí se ordena el trabajo. Dios es un Dios de orden y se ordena el trabajo. Porque el aspecto de estas personas, de que toman una mujer y otra mujer, la idea en esos tiempos no es obstante para, como se dice hoy, de andar de mujeriegos, sino era mayormente para que la descendencia. ¿Sí, hermanos? ¿Me dejo entender? Nada más. Pero en estos tiempos que están complicados, la mayoría busca tener un hombre o una mujer solamente por complaceres sexuales. Y si engendran hijos, ¿qué importa? Y por ahí sufren, por ahí padecen, en donde de hecho se condenan porque entrarán al juicio de Dios, pues. Porque lo único que han hecho es agravio, es daño. Así que en ese asunto hay que saber diferenciarlo. Ahora, si ustedes o alguien tiene esa peculiaridad como del Cana, un hombre responsable, un hombre derecho, un hombre que sabe ver los asuntos con claridad, a diferencia de alguien, pues como alguien dijo acá, un haragán, un dejado y que este que el otro y no me importa, no tiene sentido. ¿Entrará a juicio? Sí. ¿Ves? Entonces, no obstante, como dicen algunos, pues,
Oye, le dice, pero ¿por qué no viene tu marido? Él no, siempre me manda a mí. Cuidado, la responsabilidad lo adquieren los dos. Bien, gloria a Jesús. ¿Algún otro punto? A ver que se me haya ido de lo que dijo la hermana. Sí, o sea, una cosa es que cómo te encuentra Cristo, ¿correcto? Si en tu vida pagana, mundana, lamentablemente te tocó vivir ese tipo de vida, por desgracia o por desdicha o por maldiciones o por cultura o por tu gusto también, pues, ¿verdad? Muy bien, pero Cristo te halló así, ¿correcto? Y ahí te quedas. Y lamentablemente toma tus cruces y sigue. ¿Ves? A diferencia de alguien que no tiene esos problemas y dice, no hermano, entonces yo puedo tomar una mujer, de aquí a 8 meses tomo otra mujer y tomo otra mujer. Ahí no es permisible. Eso está muy mal. Eso sí es... ¿Cómo? Pues claro, ese es adulterio. Ahí sí hay pecado. ¿Ves? Es como algunos pastores dicen, vino un hermano, se arrepintió. Entonces le dicen, hermanito, ¿y usted tiene esposa? Bueno, yo sí, tengo mi esposa, me casé, pero me separé, tengo 2 hijos, y yo ya tengo como 20 años separado y estoy apartado de ella. Ah, entonces hermanito, usted puede casarse, tome alguna hermana soltera de acá, y usted puede casarse y hacer una vida nueva. ¿Usted qué dice? ¿Correcto o incorrecto? Es incorrecto. ¿Ves? Por ahí cayó. ¿Quién? El pastor, y hace caer al otro. No funciona así. Eso es lo que le llaman algunos el recasamiento. ¿Ves? No, pero como Moisés, un momentito, Moisés es Moisés, pero tú no eres Moisés. ¿Ves? Tampoco me vas a decir, pues, ¿de quién? De, ¿cómo se llama el primer rey? Ya se me fue el nombre. El rey de Israel, el segundo rey de Israel. Segundo, no, el tercero es entonces. O bueno, David es diferente, ¿correcto? Digo, hermano, sí, porque si uno se examina a sí mismo en la actualidad, ¿no? Es como que a las justas uno está luchando por lograr la salvación, que es lo más importante, y cada día tienes que estar atento en tu vida espiritual, qué es lo que te falta, y a veces nuevamente te fluye la carne, y estás en esa lucha, ¿no? Que es lo principal. Entonces, ya digo, ¿para qué más carga? O sea, y así se te fuera permitido, pero sabes conscientemente que te vas a añadir una gran carga, no, entonces digo, no, mejor es preferible así como uno está a seguir luchando, ¿no? Claro, Hasta pues el ya ese es final. criterio Personal. personal. Sí. Pero te voy a contar una. A ver, ¿cuál es tu opinión? Ahí nomás, pues. Mantén el micrófono. Hubo un pastor. Se murió su esposa. Le ayudaba en el pastorado. Y cuando él, bueno, quedó viudo, por ahí apareció una mujer que había sido su primera enamorada, supuestamente. Y él mandó contactarla y ella vino y la aceptó para su mujer. Pero ella es mundana y él se casa con esa mujer. ¿Cuál es tu criterio? Ahí, bueno, lo que podría decir ahí, hermano, es que aquel pastor se puede notar ahí que está en su carne, pues, o sea, que no está su mirada en Cristo, no es su objetivo agradar a Dios o prosperar principalmente, ¿no?
espiritualmente, trabajar por amor a la obra de Dios. Y creo que ya, si hubiese sido eso para él lo principal, en el camino ya el Señor de repente lo habría puesto alguna persona en el espíritu también, o sea, que tenga el mismo objetivo, ¿no? En el Señor, pero que él ya muere la esposa y decida traer a su primera enamorada, que es mundana, eso es algo muy, que está lejos, pues, no está bien. A ver, Claro, se va abajo. présese. Ajá, ahí se está mejor. Se puso la soga al cuello. A ver, diga. ¿Aló? Sí, hermano, buenas noches. Buenos días. Buenos días. No, lo que pienso es que allí en sí perdió todo lo que en sí lo que ha ganado en Cristo, porque meterse en una persona que no es yugo iguales, entonces todos los que están en Cristo, los hermanos, ya lo ven diferente, se pueden desviarse totalmente y a la vez no está en la santidad, perdió la santidad en realidad de ahí. Bien. Claro, de hecho ya como dice la hermana, pues solito se sentenció. Y es una pena. Y por más que hable a las ovejas diciendo, no, pero es una alma que hay que rescatar. Ah, sí, pues no, transgredió la ley. Y para su grado, su nivel, no le corresponde. Tiró todo abajo. Bien. Perdió la fe. ¿Y a su nombre, hermano? Gloria a Jesús. ¿Alguna otra cosita, alguna otra inquietud? ¿Algo que decir, que preguntar? Quería añadir también, pastor, o sea, ¿qué es lo que hace la iglesia frente a estos casos, hermano? Como, bueno, el tema de hoy es verdad de un hombre que tiene 2, 3 mujeres, porque no dudo que por ahí, por ejemplo, haya este caso, que de repente uno sale a predicar y encuentras por ahí un hombre que tiene 2 mujeres y ellos se arrepienten, dice, creemos, sí, quiero seguir el camino. Y el pastor, su posición, ¿qué va a hacer? O es que le dirá, no, decídete, la una o la otra, pero acá en la iglesia no pueden entrar un hombre con 2 mujeres. O por ahí, por ejemplo, que están predicando, qué sé yo, pero no falta casos, hermano, o dentro de la iglesia también, del hombre o la mujer que tenga estos tipos de problemas, ¿cómo es que le da solución? ¿O qué tendría que hacer el pastor o quien está administrando ahí dentro de ese redil? Bien, para eso está la ley del Señor, pues, la ley de Cristo en el nuevo pacto. Como Jesús mismo dice, pues, tome su cruz, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. La cruz está hablando de los problemas y conflictos que tuviere. Pero yo he visto que se han cometido gravísimos errores de muchos pastores por no apegarse a la ley del Señor. He visto, por ejemplo, en donde él ha tenido su primer compromiso y ahí ha tenido un hijo. Pasados los años se apartó por cuestiones de trabajo y vuelve a tomar otro compromiso y ahí tiene un hijo también. Y ahí que está con esa mujer conoce el evangelio. Y al conocer el evangelio los pastores le dijeron, para que soluciones tu problema es que tú tienes que dejar a esta mujer y volverte a la primera. ¿Cuál es tu criterio? No, pues. Ajá. Sí, conforme a la Biblia que estamos aprendiendo es así conforme está, conforme lo encontró el Señor, seguir nada más tomando su cruz y seguir para adelante. Ser responsable. Ujú. ¿Se dan cuenta? Ah, veo que ya están aprendiendo. Pero no decirles deja esta y vuélvete a la otra. Es un error. Sí. ¿Ves? Yo diría más bien al contrario, le favorece porque sigue a Cristo, ser responsable con este y asume tus responsabilidades con la anterior.
Y si tienes deuda, has abandonado, pues ahora es oportuno para que tú enmiendes esos errores y le dé solución. Ahí tiene sus primeras obras, sus primeros trabajos. ¿Se da cuenta? Entonces, a ver, gloria a Jesús. ¿Qué otra cosa más? A ver, ¿ya no hay? Entonces ya estamos listos para terminar. Gracias al Señor, hermanos. Espero que usted entienda y comprenda. Pero recuerde, en la Biblia dice que si dos se pusieren de acuerdo en la faz de la tierra, siempre y cuando que sea para bien, que sea para fructífero en adelante, Dios sí te lo puede admitir. Pero si son para cosas de la carne y cosas de vanidades en el mundo, no, ni siquiera lo intentes, porque será tu total caída. Y de los que están como están en Cristo, sigan adelante, pues. Como dice la ley, tome su cruz y siga adelante. Pero es bueno, como se dice, estar al servicio del Señor. Sí, es muy bueno. Y que tenemos que aprender y que tenemos que continuar en adelante. Así que aquí hay ejemplos, como le decía, que se han escrito, sino que hay que saberlo entender, hay que saberlo comprender, el porqué de estas cosas. Cada cual tiene su razón y cada quien tiene su motivo. ¿Sí, hermanos? Ahora, depende tú, pues, en cuál de ellos te pones, bajo qué postura. Que sea la buena. ¿Listos? Gloria a Dios. Glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Shalom, hermanos. Dios lo guarde.